La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires presenta Sobre la Tierra Podcast, un espacio para hablar, pensar y debatir sobre agronomía, ambiente, ciencia y tecnología. Sobre la Tierra Podcast. Hola, soy Pablo Rossetti. Junto con Janina Nemirovsky y Sebastián Tamashiro llevamos adelante SLT Podcast, el espacio de comunicación de la ciencia de la Facultad de Agronomía de la UBA. En este episodio vamos a incursionar en un manejo agronómico que es la rotación de cultivos y los efectos que tiene sobre el control de las malezas. Por eso, Janina entrevistó a Elba de la Fuente, docente de la Cátedra de Cultivos Industriales de nuestra facultad, quien nos contó cómo el hecho de alternar diferentes cultivos a lo largo del tiempo trae numerosos beneficios productivos y ambientales. Por ejemplo, reducir el uso de herbicidas y aumentar la resiliencia de los cultivos. Los y las invito a escuchar a Elba. Sobre la Tierra, un podcast de agronomía y ambiente. Hola Elba, bienvenida al podcast de Sobre la Tierra y muchas gracias por acompañarnos. Lo primero que me gustaría preguntarte, Elba, es ¿qué son las malezas y por qué son un problema para los sistemas agrícolas? Hay un montón de definiciones de malezas porque digamos que empezaron las malezas junto con la agricultura, pero nosotros digamos la definición que acuñamos en general es que las malezas son las plantas que crecen espontáneamente en los sitios cultivados y que por su distribución y la abundancia interfieren con las actividades del hombre, generando algún efecto negativo, ya sea de forma directa, por ejemplo reduciendo el rendimiento del cultivo o la calidad de los productos cosechados, o también de manera indirecta, por ejemplo, aumentando los costos en los que hay que incurrir para controlarlas, o la pérdida de valor del sitio que está muy enmalezado. A pesar de los esfuerzos que se realizan para reducir el enmalezamiento, las malezas siempre mantienen su persistencia y en los últimos tiempos aumentó la proporción de las especies que son de difícil manejo dentro de la comunidad. Muchas de las especies que hoy están formando parte de las comunidades de malezas, tanto en la Argentina como en el mundo, son difíciles de manejar porque han pasado por todos los filtros del manejo que se implementa, ¿no? Es decir, el esquema que se utiliza en relación a la estructura del cultivo, el esquema de laboreo, la fertilización, los herbicidas, todo ese esquema que predomina. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, las especies perennes leñosas como Gleditsia triacanthos, que es la acacia negra, proliferaron cuando se redujo el laboreo del suelo. Otras especies que tienen muchos flujos de emergencia a lo largo del año escapan a los controles, como puede ser el caso de Digitaria sanguinalis, que es el pasto cuaresma. Y otras especies han evolucionado resistencia, es decir, hay algunos biotipos de determinadas especies que son resistentes a herbicidas, como es el caso de Sorghum alepense, que es el sorgo de Alepo, o el caso de Amaranthus híbridos o Amaranthus palmeri, que son llamados yuyo colorado, que aparecieron en situaciones donde hay un uso recurrente y frecuente del mismo herbicida. Recientemente publicaste una investigación que estudia el efecto de la rotación de cultivos como estrategia para controlar las malezas. Antes de entrar en materia, ¿nos podrás explicar brevemente qué es la rotación de cultivos? Nosotros llamamos rotación de cultivos a cuando dentro de un ciclo agrícola o de varios ciclos agrícolas, en lugar de sembrar siempre lo mismo, vas rotando y sembrando distintos cultivos en los diferentes años, ¿no? O sea, ir alternando con distintos cultivos. Eso es a lo que llamamos rotación de cultivos. Bien, ahora sí, ¿podrás explicarnos en qué consistió la investigación y cuáles fueron sus principales resultados? Como decíamos hace un rato, ante la complejidad del problema de enmalezamiento, uno de los desafíos es buscar alguna alternativa para reducir el nivel de infestación y al mismo tiempo reducir el uso de productos químicos, en este caso llámese de herbicidas, y de esa manera evitar todos los efectos colaterales que ello trae. Una alternativa para lograr esto es lo que llamamos intensificación sustentable, que es utilizar mayor número de cultivos en el año. Este esquema utiliza los recursos con mayor intensidad
y mantiene o aumenta el rendimiento de los cultivos por unidad de superficie utilizando los insumos químicos de una manera un poco más racional. Y en ese contexto reduciría el crecimiento de las malezas sin recurrir tanto al uso de herbicidas, ¿no? Entonces también lo que reduce en última instancia es la aplicación de herbicidas. Algunas de las alternativas disponibles para hacer esto es, por ejemplo, hacer dobles cultivos, poniendo dentro de un mismo año un cultivo invernal y un cultivo estival, utilizar cultivos de servicios o cultivos de cobertura antes de hacer un cultivo de cosecha, diversificar la rotación, es decir, no hacer siempre los mismos cultivos, sino alternar distintas opciones de cultivos de cereales o de oleaginosas, y también volver a incorporar las pasturas que en los últimos años habían quedado relegadas solamente a sitios con menor productividad. Entonces, en definitiva, el trabajo lo que buscaba era estudiar el impacto de la intensificación de las rotaciones en la composición y la riqueza de las comunidades de malezas, ver qué relación había entre esas comunidades y algunas variables ambientales y cuantificar el uso y el riesgo ambiental de herbicidas relacionada con la intensificación. Entonces lo que hicimos fue un trabajo que se centró en la zona norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, es decir, en el centro de la Pampa Ondulada. Se realizó en 3 establecimientos ubicados en esa zona y se implementaron 4 rotaciones diferentes a lo largo de una ventana de tiempo bastante larga, o sea, entre 2012 y 2019 se llevaron a cabo en cada uno de esos establecimientos 4 rotaciones distintas. En una de ellas era la rotación clásica, que es trigo, soja de segunda, maíz, soja. En otra se incorporó una pastura y cultivos en cobertura. Y las otras 2 tenían, por un lado, una trigo, soja de segunda, arveja, maíz y un cultivo de cobertura de avena con soja. Y la otra tenía un trigo, maíz de segunda, cultivo de cobertura de vicia con maíz tardío, y esas eran un poco las alternativas que utilizamos. Además, lo que hicimos fue relevar a las malezas en 2 años, en 2018 y en 2019, es decir, hacer la lista de especies y registrar la abundancia de cada una de las especies, y además en cada uno de esos lugares que relevamos y en esos años hacer un análisis del banco de semillas que había en el suelo. Como principales resultados, lo que vimos es que cada una de esas rotaciones terminó conformando una comunidad diferente, es decir, con una lista de especies o una composición florística diferente de acuerdo con el nivel de intensificación que tenían cada una de esas rotaciones. Y también asociada a la participación de las gramíneas dentro de esas rotaciones. El nivel de intensificación se cuantifica considerando la cantidad de actividades que hay en el año, ¿no? Entonces tratamos de ver qué asociación había entre la composición florística y ese nivel de intensificación, y claramente obtuvimos distintas comunidades. Y otro de los resultados fue que a medida que crecía el nivel de intensificación, es decir, a medida que había más actividades en el ciclo agrícola, se reducía el uso de herbicidas, sin que ello redundara en tener mayor abundancia de malezas, es decir, el hecho de tener más cultivos a lo largo de ese ciclo agrícola y reducir la cantidad de herbicidas que se utilizaban no redundó en tener más abundancia de malezas. Entonces, lo interesante es que a pesar de que este estudio consideró lotes ubicados en distintos puntos geográficos, que consideró no solo las malezas emergidas sino las malezas en el banco, que dentro de las rotaciones hubo distintos cultivos, fechas de siembra porque había cultivos de primera y de segunda, es notable que la intensificación, llevada adelante a lo largo de un periodo de tiempo bastante prolongado, redundó en diferentes conjuntos de malezas y redujo el uso de herbicidas. ¿Y cuáles dirías que son los principales beneficios ambientales de promover una intensificación sostenible? Promover la intensificación sostenible, que es lo que nosotros estábamos probando en el trabajo, mediante el aumento de los cultivos en cobertura dentro de la rotación, el uso también de cultivos de invierno diversos, no siempre el mismo cultivo de invierno, utilizar cultivos de cereales, oleaginosas y también pasturas en la rotación, sería una herramienta útil para manejar a las malezas
y reducir también la presión de selección de resistencia que estaba ocurriendo en los últimos tiempos y a la vez también reducir la contaminación ambiental. ¿Por qué? Porque en este contexto de la intensificación sustentable, el uso de herbicidas se puede reemplazar aumentando la intensificación y eso no va a redundar en un aumento de la abundancia de malezas. Es decir, el hecho de usar menos herbicidas no se va a traducir en incrementos en la abundancia de malezas. Y a pesar de que en nuestro trabajo nosotros no encontramos diferencias en la riqueza de especies entre las distintas rotaciones que utilizamos, con alta intensificación lo que se logra es aumentar lo que se llama biodiversidad planificada, es decir, la biodiversidad generada por las distintas especies que uno incluye dentro de la rotación de cultivos. Pero también aumenta la biodiversidad asociada a escala regional, porque si combinamos distintas variantes de rotaciones, de cultivos en coberturas, de cultivos en invierno, lo que vamos a lograr es tener distintas comunidades y por ende tener mayor riqueza a escala regional. Y eso está comprobado que el aumentar la biodiversidad va a favor de sostener los servicios ecosistémicos. ¿Y los beneficios agronómicos? Desde el punto de vista agronómico, los beneficios son, por un lado, que el hecho de utilizar menos productos herbicidas, por un lado, redunda en un ahorro económico, ¿no? O sea, se gasta menos dinero en el control químico de malezas. Y por otro lado, desde el punto de vista del resultado del rendimiento de los cultivos, hay mayor estabilidad porque digamos que circunscribir toda la rotación a 2 o 3 especies también conlleva a reducir la estabilidad del rendimiento en el tiempo. ¿Por qué? Porque si llega a haber algún problema de tipo de un brote epidémico de alguna enfermedad y tenemos una gran superficie cultivada con un mismo cultivo, lo que podemos tener es un problema de pérdidas serias asociadas a esa enfermedad, mientras que si diversificamos logramos tener una mayor estabilidad en ese contexto porque no vamos a tener a todos los cultivos susceptibles a un mismo problema. Entonces, en definitiva, se aumenta la productividad y la estabilidad de esa productividad y se reducen de alguna manera los costos ligados al control químico. Muchas gracias, Selva, por acompañarnos en el podcast de Sobre la Tierra. Súper interesante todo lo que nos contaste. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Sobre la Tierra, un podcast de agronomía y ambiente. De esta manera concluía la entrevista de Janina Nemirovsky a Elba de la Fuente, en la que nos enteramos de los beneficios ambientales y agronómicos de ir rotando los distintos cultivos a lo largo del tiempo. Ojalá les haya parecido interesante. Si quieren profundizar más, los y las invitamos a visitarnos en nuestro sitio web sobrelatierra.agro.uva.ar. También pueden hacerlo en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y en Spotify, donde van a encontrar todos nuestros podcasts. Les mandamos un gran saludo desde la Facultad de Agronomía y esperamos que sigan acompañándonos. Esto fue Sobre la Tierra Podcast, presentado por la Facultad de Agronomía de la UBA. Conducción y producción, Pablo Roset, Janina Nemirovsky y Sebastián Tamashiro. Locución, Martín Paldrock. Sobre la Tierra Podcast. Hasta el próximo episodio.